¿Alguna vez te has preguntado del por qué cuando lanzas una piedra en un charco de agua, esta acción genera una onda que refleja el lugar de impacto? Pues la dinámica se encarga de explicar el origen y las respuestas del porqué de las acciones. Para mover un cuerpo es necesario ejercer algunas acciones sobre él. Identificamos esas acciones como la interacción de ese cuerpo con nosotros que da por resultado un cambio en su estado de movimiento. Para poner en movimiento un cuerpo es necesario entonces que actúen fuerza sobre él. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa un desplazamiento muy grande en un intervalo de tiempo muy pequeño. Significa una gran variedad que las velocidades tienen unidades de distancia dividida entre tiempo, como millas por hora o kilómetros por hora. La velocidad se puede definir como el desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuar el desplazamiento. Por otro lado, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. En la mecánica newtoniana, para un cuerpo con masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre el mismo. Pero en la mecánica clásica se entiende la aceleración como una variación de la velocidad donde el cuerpo actúa en el tiempo. Matemáticamente esto se escribiría como a igual a dv sobre dt, donde a es aceleración, dv la diferencia de velocidades y dt el tiempo que transcurre durante la aceleración, definiendo así la aceleración como el cambio de velocidad respecto al tiempo durante el cual ocurre el cambio. Por esto mismo es que no debemos confundir lo que es la velocidad con la aceleración, pues son conceptos totalmente distintos, ya que acelerar no significa ir más rápido, sino un cambio de velocidad. La velocidad angular es una medida de velocidad de rotación que se define como el ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega W. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas es el radián por segundo, aunque se la define para el movimiento de rotación del sólido rígido. También se le emplea en la cinemática de la partícula o punto material, especialmente cuando ésta se mueve sobre una trayectoria cerrada. Para un objeto que gira alrededor de un eje, cada punto del objeto tiene la misma velocidad angular. La velocidad tangencial de cualquier punto es proporcional a su distancia del eje de rotación. Las unidades son radianes sobre segundo, de modo que su valor queda definido por la derivada. La velocidad angular, una medida que permite establecer la velocidad de rotación de un objeto. En la mecánica, la velocidad angular W, también conocida como frecuencia angular o pulsación, es una medida de la velocidad de rotación. Además de ser medida en radianes sobre segundo, puede representarse como s elevado a la menos 1, porque los radianes son adimensionales. La razón de ello es que es una revolución es igual a 2pi radianes, esto aplicado en un movimiento circular uniforme. El vector angular sigue la regla de la mano derecha, como lo conocemos habitualmente, que es dinámica o estática. Listo. También se define al vector de velocidad angular con la letra W como un vector axial paralelo al eje de rotación cuyo módulo es el valor de la velocidad angular anteriormente definida, como mencioné al principio. Con la fórmula, velocidad angular va a ser igual a la derivada de teta sobre la derivada de t. Listo. Y cuya dirección coincida con el avance de un tornillo que girase en el sentido en que lo hace el sólido. Así conocida la velocidad angular, queda determinada la distribución de velocidad en todos los puntos del sólido rígido en rotación. Listo. Donde R va a ser igual a OP, es el valor de la posición genérico de P con respecto al punto de cualquier eje de rotación. Estas definiciones exigen que el vector de velocidad angular tenga carácter deslizante sobre el eje de rotación. Es importante también destacar que el vector de velocidad angular no es un vector polar, sino pseudo-valor o vector axial. Por esta razón, en teoría de la relatividad, donde el espacio u tiempo no tiene 4 dimensiones,
no puede ser representada por ningún tetravector, razón por la cual en la teoría de la relatividad la velocidad angular se representa por un tensor antisimétrico que tiene que satisfacer las leyes de la transformación adecuada bajo las transformaciones de Lorentz. En varias situaciones es interesante asociar un vector a la velocidad angular. El vector se le asocia con lo que tiene un módulo el valor escalar de la velocidad angular y como dirección la del eje de rotación. Así definimos que la aceleración angular como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo. Se nota por la letra griega alfa, al igual que la velocidad angular. La aceleración angular tiene un carácter vectorial y se expresa en radianes por segundo al cuadrado, ya que el radián es dimensional. Se denomina aceleración angular media al cociente entre el cambio de velocidad dado angular y el intervalo de tiempo que tarda en efectuar dicho cambio. Definimos así que el vector aceleración angular lo vamos a representar por alfa. De este modo va a ser que alfa va a ser igual a derivada de omega por derivada de t, siendo omega el vector velocidad angular del cuerpo alrededor del eje de rotación. Si la denominamos por e, el vector asociado a dicho eje, de modo que omega sea igual a omega e, podemos escribir que, siendo omega el vector velocidad angular del cuerpo alrededor del eje de rotación, si denominamos por e el vector asociado a dicho eje de modo que sea omega igual a omega e, podemos escribir la siguiente fórmula, dando el resultado que en general el vector omega no está localizado sobre el eje de rotación. En el caso particular que el eje de rotación mantenga una orientación fija en el espacio, ya sea en un movimiento plano, entonces será la siguiente fórmula, y un vector de aceleración angular estará localizado sobre el eje de rotación. Por otro lado, en el movimiento plano de sólido rígido, la aceleración angular, al igual que la velocidad angular, tiene la dirección del eje de rotación y viene dado por la siguiente fórmula, donde θ representa el ángulo girado en función de t y omega la velocidad angular. Así, en movimiento plano, tanto la velocidad angular como la aceleración angular son vectores perpendiculares al plano en el que se produce el movimiento. El efecto Coriolis es un efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema referencial. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo. El efecto Coriolis hace que se mueva sobre el radio de un disco de rotación, tiende a acelerarse con respecto a ese disco, según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose de este. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un objeto sobre los meridianos también se presenta este efecto, ya que dicho movimiento reduce o incrementa la distancia respecto al giro, debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en rotación. Es como si para este existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. A esta fuerza se le llama fuerza de Coriolis, y no es una fuerza real en el sentido de que no hay nada que lo produzca. Se trata de una fuerza inercial o ficticia que se introduce para explicar desde el punto de vista del sistema de rotación la aceleración del cuerpo cuyo origen está en realidad en el hecho de que el sistema de observación está rotando. Este efecto aparece en cualquier sistema de rotación, pero al observar un movimiento de nuestra posición ligada a la Tierra, produce los siguientes efectos. Los cuerpos se suelen desplazar horizontalmente en el hemisferio norte del planeta, se desvían a la derecha independientemente de que sea su rumbo, en cuanto más se alejan del ecuador, mientras que los que se dirigen al sur se desvían a la izquierda. Los cuerpos que viajan de forma horizontal en dirección paralelo experimentan el aumento aparentesco de su peso si van al oeste y disminución si van al este, tanto mayor cerca del ecuador esté. Si el movimiento es vertical, aparece una desviación lateral. El valor de las fuerzas de Coriolis se puede obtener con la siguiente fórmula vectorial. Fc es igual a menos 2 por W por V, donde m es la masa del cuerpo, v es la velocidad del cuerpo en el sistema de rotación y w es la velocidad angular del sistema de rotación vista desde un punto inercial.
La Tierra tiene un movimiento de rotación con un periodo de un año, es decir, su velocidad angular tiene un módulo de W 7,27 por 10 al menos 5 radianes sobre segundo. La aceleración sin Coriolis es muy significativa cuando el sistema referencial móvil tiene un sistema de rotación y solo aparece cuando el móvil tiene una velocidad relativa con respecto a la referencia. La fórmula de aceleración Coriolis es AC es igual a 2W por V, donde W es la velocidad angular de rotación del planeta y V la velocidad del cuerpo medida del observador no lineal. Al apreciar el vector velocidad angular que forma un ángulo liguar de la latitud L en dirección norte-sur en el planeta local, esta aceleración en el norte está dirigida hacia el este y su base es en el plano Y, dando a lo largo del eje Z la aceleración de gravedad. En los respectivos planos desde el eje X tenemos la composición de dos movimientos uniformes, acelerado en el punto Z, acelerado a lo largo del plano Y, donde la velocidad angular es la misma en todos los puntos de la superficie, mientras que la latitud está definida por el ángulo lambda entre el radio de la Tierra, y para obtenerlo se multiplica por el coseno de la latitud. La velocidad en cualquier punto de la Tierra es tangencial al ecuador.